El olor llegó primero. Muerte, podredumbre, algo dulzón y metálico que se pegaba a la garganta como aceite rancio. Soledad se quedó paralizada entre los helechos gigantes, el machete temblando en su mano derecha. La selva de Chiapas rugía a su alrededor. Monos aulladores, el canto metálico de los grillos, el goteo constante del agua sobre las hojas anchas como platos. Pero ese olor no pertenecía ahí. Llevaba 3 días caminando desde que huyó de San Cristóbal, 3 días comiendo lo que podía arrancar de los árboles, durmiendo bajo raíces retorcidas, sintiendo cómo el hambre le convertía el estómago en un puño apretado. La blusa que alguna vez fue blanca, ahora era un mapa de barro y sudor. Los pies, descalzos, hinchados, sangraban por las espinas. Pero estaba viva. Lejos de Ricardo, lejos de los palenques, de las promesas rotas, del hedor a mezcal y ceniza que él arrastraba como una maldición. Avanzó despacio, apartando una cortina de lianas. El machete, robado de un puesto en el mercado, su único acto de valentía en años, brillaba con la humedad. Y entonces lo vio. El Chevrolet Nova verde musgo estaba medio devorado por la maleza, como si la selva hubiera decidido tragárselo poco a poco. Las llantas traseras hundidas en el lodo negro, el parabrisas una telaraña de grietas, ramas del tamaño de brazos crecían a través de las ventanas rotas. Pero lo que le heló la sangre fueron las moscas. Miles, un enjambre negro y denso que zumbaba alrededor del cofre abierto, entrando y saliendo por las rendijas del metal. El olor venía de ahí, de adentro. Soledad tragó saliva. Cada instinto le gritaba que corriera, que se perdiera entre los árboles y no mirara atrás. Pero sus piernas no se movieron. Porque en su cabeza, una voz, la voz que la había mantenido respirando estos últimos días, susurró algo diferente. Agua, tal vez haya agua ahí, o comida enlatada, algo. Se acercó con pasos lentos, hundiéndose hasta los tobillos en el lodo. El zumbido de las moscas se volvió ensordecedor. No miró dentro del cofre, no podía. En cambio, rodeó el carro hacia la puerta trasera. Estaba entreabierta. Con la punta del machete la empujó. La bisagra gimió, un sonido agudo que espantó a un tucán en las ramas superiores. El interior era una cueva oscura. Olía a moho, a cuero viejo, a algo ácido que le quemaba la nariz. Pero estaba seco. Soledad sintió como algo dentro de ella, algo que había estado roto durante meses, años quizá, se desmoronó. Un refugio, 4 paredes, un techo. No importaba que fuera un carro abandonado en medio de la nada, era más de lo que había tenido en semanas. Se dejó caer en el asiento trasero. El cuero agrietado crujió bajo su peso. Cerró los ojos. Por primera vez en días, no tembló. Pero el sueño no llegó. Porque en el silencio, ese silencio denso que solo existe en el corazón de la selva, escuchó algo más. Un golpe, suave, rítmico, venía de atrás, del maletero. Soledad se incorporó despacio, su corazón comenzó a latir más rápido, un tambor sordo contra sus costillas. Miró hacia el respaldo del asiento trasero. Había un hueco ahí, una abertura donde el cuero se había rasgado. Se arrastró hacia adelante, metió la mano por el hueco. Sus dedos rozaron algo duro, frío, metal. Una caja. Con ambas manos jaló. La caja se resistió, atascada entre chatarra y cables viejos, pero finalmente cedió. Pesada, Soledad la arrastró hacia la luz filtrada que entraba por la ventana rota. Era una maleta de aluminio, sin cerradura, salpicada de óxido y tierra. La abrió. Y el mundo se detuvo. Fajos, docenas de fajos de billetes verdes amarrados con ligas grises, dólares, más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para todo,
para comenzar de nuevo, para desaparecer, para ser alguien más. Pero debajo de los billetes, envuelto en una tela roja descolorida, había algo más. Con manos temblorosas, Soledad apartó los fajos, desenvolvió la tela. Era una máscara, jade verde oscuro, con ojos vacíos como pozos sin fondo. Intrincados grabados cubrían cada centímetro, serpientes emplumadas, glifos que no comprendía, una lengua muerta tallada en piedra viva. Pesada, antigua, hermosa de un modo que le erizaba la piel. No sabía qué era, pero sabía, con la certeza visceral de quien ha perdido todo, que este objeto no debía estar ahí, que alguien, en algún lugar, lo estaba buscando, y que ese alguien mataría por recuperarlo. El zumbido de las moscas en el cofre se volvió más fuerte. Soledad cerró la maleta de golpe. Sus manos no dejaban de temblar. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te pondrá la piel de gallina hasta el último segundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si encontraras una fortuna que podría salvarte pero que sabes que está manchada de sangre? ¿La tomarías para reconstruir tu vida o la rechazarías para salvar tu alma? Soledad cerró los ojos e intentó controlar la respiración. El aire en el carro era denso, sofocante. Afuera, la selva seguía con su sinfonía eterna, el grito de los monos, el crujir de las ramas, pero dentro de ese Chevrolet abandonado, todo era silencio y decisión. Tenía que pensar. Soledad guardó la maleta de aluminio debajo del asiento delantero, cubriéndola con pedazos de tapicería rasgada y una lona vieja que encontró en el piso. Sus manos seguían temblando, no de miedo exactamente, de algo peor, esperanza. Esperanza era peligrosa. La esperanza te mataba más lento que una bala. Registró el resto del carro con movimientos metódicos, tratando de no pensar en los billetes verdes que la observaban desde su escondite. En la guantera encontró una linterna que milagrosamente aún funcionaba, su luz amarillenta y débil, mapas viejos de carreteras, una cajetilla de delicados vacía y una pistola. Una Colt 38 Special, el metal manchado de óxido pero sólida al tacto. No había balas. Soledad la sopesó en su mano, sintiendo el peso muerto del acero. Nunca había sostenido un arma. Ricardo tenía una, guardada en una caja de zapatos debajo de la cama, pero ella nunca... No iba a pensar en Ricardo, no ahora. Bajo el asiento del conductor encontró una cantimplora con medio litro de agua, tibia y con sabor a plástico pero bebible. La vació en 3 tragos desesperados, sintiendo cómo el líquido le bajaba por la garganta reseca. En la cajuela, junto al cofre que no se atrevió a abrir, las moscas aún zumbaban ahí, densas y negras. Halló una bolsa de lona con 2 latas de frijoles bayos, un paquete de tortillas duras como cartón y una manta militar. Suficiente para sobrevivir, por unos días al menos. Mientras el sol comenzaba a filtrarse entre el dosel espeso de la selva, Soledad abrió una de las latas con el machete. Comió los frijoles fríos, directamente del metal, usando los dedos. Sabían a tierra y sal, pero su estómago rugió de gratitud. Cada bocado era un pequeño milagro. Se recostó en el asiento trasero, envuelta en la manta que olía a gasolina y sudor ajeno. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la seguridad. Pero entonces, en el silencio de la tarde, lo escuchó. Voces. Lejanas, masculinas, hablando en un español rápido, salpicado de groserías y palabras que no entendía. Soledad se incorporó de golpe, su corazón se disparó, se arrastró hacia la ventana trasera asomándose apenas entre el marco roto. A unos 100 metros, entre los árboles, vio figuras. 3 hombres, llevaban camisas de trabajo empapadas de sudor, machetes al cinto, rifles colgados del hombro. Uno de ellos, el más alto, con bigote grueso, hablaba por un radio de mano. Tiene que estar por aquí, jefe. El GPS lo marcó en esta zona antes de que perdiera señal. Hace 4 días. La voz se perdió entre el ruido de la selva.
Soledad se dejó caer al piso del carro, conteniendo la respiración. Su mente corría. El carro. Están buscando el carro. Y lo que hay adentro. Los minutos se arrastraron como horas. Escuchó cómo los hombres se movían entre la maleza, sus machetes cortando ramas, sus botas quebrando ramitas secas. Cada sonido era un disparo en sus nervios. Pero los pasos se alejaron, las voces se desvanecieron. Soledad no se movió durante lo que pareció una eternidad. Solo cuando el silencio regresó, ese silencio espeso y verde de la selva, se permitió respirar de nuevo. Tenía que irse, tenía que abandonar el carro, la maleta, todo, adentrarse más en la selva y rezar para que los hombres no regresaran. Pero entonces pensó en los billetes, en la máscara de jade, en la vida que podría construir, en la mujer que podría volver a ser. 6 meses antes, San Cristóbal de las Casas. Soledad estaba frente al espejo rajado del baño, limpiando sangre de su labio partido. Ricardo había llegado a las 4 de la mañana, oliendo a mezcal barato y perfume ajeno, los bolsillos vacíos. Otra vez. ¿Dónde está el dinero?, le había preguntado ella, su voz apenas un susurro. No por miedo. El miedo se había gastado hacía años. Por cansancio. Ricardo la miró con esos ojos que alguna vez la hicieron sentir amada. Ahora solo pozos de resentimiento. Se fue. Todo se fue, Sole. Pero la próxima vez voy a ganar. Te lo juro por mi madre. Voy a recuperarlo todo. Pero no había próxima vez. Solo había más deudas. Más amenazas de hombres con cicatrices y pistolas. Más noches en las que Ricardo no volvía a casa, y Soledad se quedaba despierta preguntándose si debía alegrarse o preocuparse. Hasta la noche en que llegaron a cobrar. 3 hombres, la misma mirada fría. Le dieron 72 horas para conseguir 50,000 pesos, o Ricardo aparecería flotando en el río Grijalva. Soledad no tenía 50,000 pesos, no tenía ni 500. Así que hizo lo único que podía hacer. Huyó. El sol se ponía cuando escuchó el segundo ruido. Esta vez no eran voces, era un canto, suave, rítmico, en una lengua que no reconocía. Tzeltal tal vez, o tzotzil. Soledad se asomó con cuidado. Una mujer caminaba entre los árboles, vieja, o tal vez no tan vieja, la selva envejece a todos. Vestía un huipil bordado con hilos rojos y amarillos, una falda oscura que rozaba el suelo. Llevaba un canasto tejido en el brazo. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos brillaban con una claridad que daba miedo. La mujer se detuvo, giró la cabeza. Sus ojos se clavaron directamente en el carro, en Soledad. «Sal de ahí, hija», dijo en español, su voz ronca pero firme. «Ya sé que estás ahí, y ellos también lo sabrán pronto si sigues escondida como ratón asustado». Soledad se quedó paralizada. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que no se moviera, que no confiara. Pero entonces la mujer se acercó más, hasta quedar a pocos pasos del carro. Su mirada no era amenazante, era triste, como si conociera toda la historia de Soledad con solo verla. «Mi nombre es Xunca», continuó. «Soy curandera de la comunidad Tzetzal, río abajo. Vi humo de fogata hace 2 días donde no debería haber nadie. Vine a investigar». Hizo una pausa, inclinando la cabeza, y encontré a una mujer muriendo de a poco dentro de un carro que huele a sangre vieja y malas decisiones. Soledad abrió la puerta lentamente, salió con las piernas temblorosas, el machete en la mano. Xunca miró el arma y sonrió, una sonrisa triste. «Ese machete no te va a salvar de lo que viene, niña. Los hombres que buscan este carro», señaló el Nova con un gesto de la barbilla, «no se van a rendir. Lo que llevan ahí es más valioso que tu vida, más valioso que la mía». Sus ojos se entrecerraron. «¿Ya lo viste? ¿Lo que hay en el maletero?» «Hay una maleta», susurró Soledad, «con dinero. Y algo más, una máscara». Xunca cerró los ojos, suspiró hondo, como si una carga pesada acabara de confirmarse. «Sí, lo sabía.
Abrió los ojos de nuevo, y en ellos había algo oscuro. Esa máscara no es tuya, hija. No es de ellos tampoco. Es de nuestros ancestros. Fue robada hace 3 semanas del sitio arqueológico en Palenque. Vale millones en el mercado negro. Y los hombres que la robaron mataron a 2 guardias para llevársela. Soledad sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Yo no sabía. Yo solo buscaba un lugar para dormir. Lo sé. Shunka se acercó más, su voz bajando a un susurro. Pero ahora estás en medio de algo más grande que tú. Los narcos quieren vender esa máscara a coleccionistas extranjeros. El gobierno la quiere de vuelta. Y tú, la miró fijamente. Tú estás atrapada entre ambos. Soledad apretó el machete con más fuerza. ¿Qué hago? ¿Qué se supone que haga? Shunka sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego abrió su canasto. Dentro había tortillas frescas, un frasco de miel, hierbas secas. Primero comes, luego hablamos, porque lo que vas a decidir en los próximos días, niña, va a definir quién eres. Si sigues siendo la mujer que huye o si te conviertes en la que enfrenta. Soledad miró el canasto, miró a Shunka, miró el carro detrás de ella, con su carga de muerte y tentación. Y, temblando, aceptó la comida. Shunka la llevó río abajo, siguiendo un sendero invisible entre los helechos gigantes. Soledad caminaba detrás, sus pies descalzos hundiéndose en el barro tibio, el machete aún apretado en su mano. No sabía por qué seguía a esta mujer. Tal vez porque era la primera persona en meses que la miraba como si fuera humana. O tal vez porque ya no le quedaba nada más que perder. La comunidad apareció como un susurro entre los árboles. 5 chozas de madera y lámina, techos de palma, humo subiendo perezoso de fogatas. Perros flacos que ladraron sin convicción. Niños descalzos que se asomaron y luego corrieron a esconderse detrás de sus madres. «Aquí estarás más segura que en ese carro maldito», dijo Shunka, señalando una choza pequeña al borde del río. Los narcos no se acercan a las comunidades. Saben que aquí la gente habla, y cuando la gente habla, los federales llegan. La choza era simple, piso de tierra apisonada, un petate enrollado en la esquina, un comal negro sobre 3 piedras, pero tenía paredes y un techo que no goteaba. Shunka encendió el fuego mientras Soledad se sentaba en el suelo, sus piernas dobladas bajo el cuerpo, observando cómo las llamas cobraban vida. La curandera colocó tortillas sobre el comal, el maíz chisporroteando. El olor llenó el espacio, tan familiar que a Soledad se le cerró la garganta. «¿Cuándo comiste por última vez algo caliente?», preguntó Shunka sin mirarla. «No sé». La voz de Soledad sonó rota. «Hace semanas, tal vez un mes». «Entonces comes despacio, o vas a vomitar». Le pasó una tortilla untada con frijoles negros y un poco de sal. Soledad la tomó con manos temblorosas. El primer bocado fue gloria, el segundo, éxtasis. Masticó despacio, como le habían ordenado, sintiendo cómo el calor se expandía por su pecho. Comieron en silencio durante un rato. El río murmuraba afuera, un susurro constante que sonaba casi como una canción de cuna. «¿Por qué huiste?», preguntó Shunka finalmente, limpiándose las manos en su falda. Soledad se quedó quieta, la tortilla a medio comer en su mano. Dijo al fin. «Ricardo. Era adicto a los palenques, apuestas de gallos. Al principio ganaba, compraba cosas, me traía flores, decía que íbamos a ser ricos». Tragó saliva. Pero después empezó a perder. Vendió todo. El televisor, las joyas de mi madre, los muebles. Y cuando ya no quedó nada que vender, empezó a pedir prestado, a gente que no perdona deudas. «¿Cuánto debe?» «50,000 pesos». La cifra sonaba obscena en voz alta. Me dieron 72 horas para conseguirlos. No pudo terminar la frase. Shunka asintió lentamente, como si hubiera escuchado esta historia 1000 veces antes. «¿Y él? ¿Dónde está Ricardo ahora?» Soledad rió. Fue un sonido amargo, sin alegría. «No sé, desapareció 2 días antes de que vinieran a cobrar. Tal vez huyó, tal vez está muerto en alguna cuneta». Miró el fuego.
¿Y sabes qué es lo peor? Que no me importa. Debería importarme, ¿verdad? Era mi esposo. Pero cuando pienso en él, solo siento nada, vacío. El vacío es mejor que el odio, dijo Shunka suavemente. El odio te come viva. El vacío, al menos, te deja espacio para crecer algo nuevo. Soledad levantó la vista. Los ojos de la curandera brillaban a la luz del fuego. Tú, comenzó, pero se detuvo. ¿Yo qué? ¿Tuviste esposo? Shunka sonrió. Fue la primera vez que Soledad la vio sonreír de verdad, sin tristeza. Tuve. Se llamaba Mateo. Era tallador de madera. Hacía figuras tan bellas que la gente venía desde Tuxtla para comprarlas. Su voz se suavizó. Murió hace 15 años. Picadura de serpiente. Una nauyaca. Lo encontré en el camino, ya frío. Lo siento. No lo sientas. Shunka sirvió más frijoles en otra tortilla. Vivimos 32 años juntos. Eso es más de lo que muchos tienen. Y cuando murió, yo tenía 2 opciones. Morir con él o aprender a vivir diferente. Hizo una pausa. Elegí vivir. Y elegí hacerlo con propósito. ¿Qué propósito? Proteger lo que es nuestro. Sus ojos se endurecieron. Nuestra tierra, nuestra historia, nuestros ancestros. Hay gente, niña, gente poderosa con dinero y sin alma, que quiere robarnos hasta los huesos de nuestros abuelos. Esa máscara que encontraste es solo una pieza, pero es parte de algo más grande, de quiénes somos, de dónde venimos. Soledad miró sus manos. Todavía tenía tierra bajo las uñas, sangre seca en los nudillos. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, susurró, para hacer lo correcto. Ese dinero podría empezar de nuevo, irme lejos, cambiar de nombre, ser otra persona. Podrías. Shunka se inclinó hacia adelante. Pero ¿sabes qué pasa cuando construyes una vida sobre sangre y robo? Que nunca duermes bien, que cada ruido en la noche es el pasado alcanzándote, que te miras al espejo y ya no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. Tal vez ya no me reconozco de todas formas. Entonces, esta es tu oportunidad de decidir quién quieres ser, no quién te obligaron a ser. No la esposa de un jugador, no la mujer que huye, sostuvo su mirada, sino alguien nueva. El fuego crepitó. Afuera, un jaguar rugió en la distancia, su llamado resonando entre los árboles como el eco de un mundo antiguo. Soledad sintió algo quebrarse dentro de ella. No era dolor exactamente, era más parecido a una semilla rompiéndose bajo tierra. El inicio de algo. Si decido entregarla, dijo despacio, esa máscara, ¿cómo? No puedo ir a la policía. Los narcos tienen ojos en todos lados. Y si me ven, hay formas. Shunka se puso de pie, caminando hacia una caja de madera en la esquina. Conozco a alguien en el Instituto Nacional de Antropología. Un hombre bueno, discreto. Podríamos contactarlo, devolverle la máscara sin que tu nombre aparezca en ningún lado. ¿Y el dinero? ¿El dinero? Shunka se giró, sosteniéndola con la mirada. Esa es tu decisión. Yo no puedo tomarla por ti. Esa noche, Soledad se acostó en el petate que Shunka le prestó, envuelta en una cobija que olía a humo de leña y hierbas medicinales. El río cantaba su canción eterna afuera. Por primera vez en semanas, no tenía frío, pero no podía dormir. Su mente volvía una y otra vez al carro, a la maleta de aluminio, a los billetes verdes que prometían libertad. $50,000, tal vez más, suficiente para llegar a Estados Unidos, para conseguir papeles falsos, para desaparecer. Pero también pensaba en la máscara, en sus ojos vacíos, en las manos que la tallaron siglos atrás, manos que ya eran polvo, pero que habían dejado algo hermoso, algo sagrado.
¿Qué derecho tengo yo de quedármela, de venderla a mi conveniencia? Se giró en el petate, mirando las sombras que el fuego proyectaba en las paredes de madera, y por primera vez en años rezó. No sabía a quién, tal vez a Dios, tal vez a la selva, tal vez solo al vacío. Ayúdame a elegir bien, por favor, solo esta vez. Al día siguiente, Shunka la llevó de vuelta al carro. Tenían que ser rápidas. Los narcos estaban peinando la zona. Shunka había oído rumores en el mercado. Estaban ofreciendo 10,000 pesos por información sobre el Nova Verde. Caminaron en silencio, siguiendo senderos que solo Shunka conocía, atajos entre las raíces y los arroyos. Cuando llegaron al claro, Soledad sintió cómo su corazón se aceleraba. El carro seguía ahí, intacto. Las moscas aún zumbaban en el cofre. Entraron rápido. Soledad sacó la maleta de su escondite, colocándola sobre el asiento trasero. La abrió. Los billetes la miraron como ojos verdes. Shunka no los tocó. Se quedó de pie junto a la puerta, observando. Dijo simplemente, «Cuenta». Soledad obedeció. Sus manos temblaban mientras separaba los fajos. 50, 100, 200. Cada fajo tenía 100 billetes de $100. Cuando terminó, sintió que iba a vomitar. $65,000, susurró. Más de 1,000,000 de pesos mexicanos. Más dinero del que ganaría en 10 vidas. Shunka asintió lentamente. Suficiente para comprar una casa, para estudiar, para vivir en paz. Sí, y también suficiente para nunca dormir tranquila otra vez. Soledad cerró los ojos. Las lágrimas que había reprimido durante semanas, durante meses, finalmente cayeron, silenciosas, calientes. «No sé qué hacer», sollozó. «No sé». Shunka se acercó, puso una mano sobre su hombro. Su toque era firme, cálido. «Entonces, déjame preguntarte algo diferente, niña. ¿Quién quieres ser cuando salgas de esta selva? ¿La mujer que se salvó robando o la mujer que se salvó eligiendo?» Soledad no respondió, no podía. Pero en el silencio que siguió, mientras el zumbido de las moscas llenaba el aire y el jade de la máscara brillaba bajo la luz filtrada, sintió algo cambiar en su interior. Una decisión tomando forma, lenta, dolorosa, como un hueso quebrado soldándose de nuevo. Tenían que moverse rápido. Los narcos estaban peinando la zona. Shunka envolvió la máscara de jade en la tela roja de nuevo, metiendo el bulto en su canasto y cubriéndolo con hierbas y tortillas. Soledad miraba los billetes, incapaz de moverse, como si estuviera bajo el agua y el mundo se moviera en cámara lenta a su alrededor. «Niña», la voz de Shunka era urgente, «tenemos que irnos, ahora». Pero antes de que Soledad pudiera responder, lo escucharon. Motores. El rugido de camionetas abriéndose paso entre la selva, ramas quebrándose bajo llantas, voces gritando órdenes. «¡Mierda!». Shunka se asomó por la ventana rota. «Vienen por el camino viejo. 3 camionetas. ¡Nos vieron!». El pánico explotó en el pecho de Soledad como un puño de hielo. «¿Qué hacemos?». «Tú corres». Shunka le metió el canasto en los brazos. «Tomas esto y corres río abajo. Hay una cueva detrás de la cascada grande, a 2 kilómetros. Te escondes ahí y no sales hasta que yo vaya por ti». «¿Y tú?». «Yo los distraigo». «No, no puedes». «No discutas». Shunka le empujó hacia la puerta. «Esa máscara no puede caer en sus manos. ¿Me entiendes? No puede. Es más importante que tú, más importante que yo». Soledad sintió cómo sus piernas se movían por instinto, saliendo del carro, el canasto pesado en sus brazos. Pero se detuvo, se giró. «El dinero». Shunka la miró. En sus ojos había algo oscuro, algo que parecía miedo pero también era orgullo.
Déjalo, que lo encuentren, es veneno de todas formas. Los motores rugieron más cerca, voces masculinas, el chasquido metálico de rifles siendo cargados. Soledad corrió. Sus pies descalzos golpeaban el barro, las ramas le azotaban el rostro, el canasto golpeando contra su pecho. El río apareció a su izquierda, marrón y rugiente. No miró atrás, no podía, pero escuchó el grito. ¡Alto! ¡Tú, vieja! ¡Alto o disparo! Y luego la voz de Chunka, firme, sin miedo. Yo no corro de nadie. Esta es mi tierra. ¿Qué quieren? Soledad se lanzó detrás de un tronco caído, jadeando, el corazón martillando contra sus costillas. Se asomó apenas. 3 camionetas pick-up, negras, con los vidrios polarizados, hombres saliendo, 6, 7, todos armados, rifles de asalto, pistolas en los cintos, rostros cubiertos con paliacates. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, caminó hacia Chunka. Ella no retrocedió, se quedó parada frente al carro, pequeña pero inflexible. ¿Dónde está?, preguntó el hombre. Su voz era suave, demasiado suave. La carga, ¿dónde está la carga? No sé de qué hablas. El hombre sonrió, no llegó a sus ojos. No juegues conmigo, abuela. Vimos a la otra, la que corrió. ¿Dónde está? Hay muchos espíritus en esta selva, dijo Chunka calmadamente. Tal vez viste un fantasma. El hombre la golpeó. Un solo movimiento, la parte trasera del rifle contra su rostro. Chunka cayó al suelo como un saco de huesos, la sangre brotando de su nariz y boca. Soledad se tapó la boca para no gritar. Busquen el carro, ordenó el hombre, y encuentren a la otra perra. 2 narcos entraron al Nova. Soledad escuchó cómo registraban el interior, rompiendo lo que quedaba de la tapicería, pateando asientos. Y luego el grito de victoria. ¡Aquí está, la maleta! La sacaron, la abrieron. Soledad vio cómo los fajos de billetes verdes brillaban bajo el sol filtrado. Pero el hombre de la cicatriz no sonrió. En cambio, su rostro se torció en furia. ¿Y lo otro? ¿Dónde está lo otro? Silencio. La pieza, la máscara de jade, ¿dónde chingados está? Los narcos registraron el carro de nuevo, abrieron el cofre, las moscas explotaron en una nube negra, el olor a muerte llenando el aire. Revisaron bajo los asientos, en la cajuela, cada centímetro. Nada. El hombre se giró hacia Chunka, que aún yacía en el suelo, sangrando. Se agachó junto a ella, agarrándola del cabello, forzándola a mirarlo. Última oportunidad, vieja. ¿Dónde está? Chunka escupió sangre, directamente en su cara. El hombre se limpió despacio, metió la mano en su cinturón, sacó una pistola. La apoyó contra la frente de Chunka. Y en ese momento, algo dentro de Soledad se rompió. No fue pensamiento, no fue decisión, fue puro instinto. Se puso de pie, salió de su escondite, caminó hacia el claro con el canasto en los brazos. ¡Alto!, gritó. Su voz sonó extraña, fuerte, no parecía la suya. Todos los rifles se giraron hacia ella. El hombre dejó la pistola donde estaba, aún contra la cabeza de Chunka, pero sus ojos se clavaron en Soledad. Tú, dijo lentamente, la ratita que huye. Soledad tragó saliva, cada parte de su cuerpo temblaba, pero siguió caminando, un pie delante del otro. Lo tengo yo, dijo, lo que buscan, está aquí. El hombre sonrió, apartó la pistola de Chunka y se enderezó. Tráelo, despacio. Soledad obedeció, caminó hasta quedar a 5 metros de él. Los rifles la seguían, docenas de ojos de metal mirándola. Abrió el canasto, sacó el bulto envuelto en tela roja. Lo desenvolvió. La máscara de jade brilló, hermosa, antigua, imposible. Los narcos suspiraron colectivamente. El hombre de la cicatriz extendió la mano. Dámela. Y Soledad, mirándolo directamente a los ojos, dijo, no. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste?
Dije que no. Su voz temblaba pero no cedía. Esta máscara no es suya, no es mía, es de México, de nuestros abuelos, y ustedes no la van a vender como si fuera una bolsa de coca. El hombre rió. Fue un sonido horrible. ¿Y qué vas a hacer tú, perra hambrienta? ¿Detenerme? No. Soledad retrocedió un paso, luego otro, pero puedo destruirla. Levantó la máscara sobre su cabeza. A 5 metros detrás de ella estaba el río, rugiendo, sus aguas marrones arrastrando troncos y piedras. Los rifles se tensaron. No te atrevas, siseó el hombre. Esa pieza vale $2 millones. Si la tiras, ¿qué? ¿Me matarán? Soledad rió, sonó histérica. Ya estoy muerta de todas formas. Ustedes me van a matar, o el hambre me va a matar, o mi marido, o esta pinche vida. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero al menos esto puedo controlarlo, puedo elegir. Baja el arma, ordenó el hombre a sus sicarios. No disparen. Si dañan la pieza los mato a todos. Se acercó a Soledad, lento, las manos extendidas. Escúchame, niña. Sé que has sufrido, sé que la vida te ha dado en la madre, pero no tiene que ser así. Su voz se volvió melosa. Dame la máscara y te dejo ir. Más, te doy $20,000, efectivo, ahora mismo. Puedes empezar de nuevo, ir a donde quieras, ser quien quieras. Soledad lo miró, vio la mentira en sus ojos, vio su futuro si cedía, una bala en la nuca, su cuerpo alimentando a los jaguares. Pero también vio otra cosa. Vio a la mujer que había sido, la esposa silenciosa, la que agachaba la cabeza, la que sobrevivía pero no vivía. Y vio a la mujer que podía ser. No, dijo simplemente, y arrojó la máscara. No al río, eso habría sido desperdicio. La arrojó hacia atrás, hacia la selva, hacia la maleza espesa, donde los narcos no podrían encontrarla fácilmente. Vio cómo giraba en el aire, el jade brillando como una estrella verde, antes de desaparecer entre los helechos. El hombre rugió. «¡Encuéntrenla! ¡Ahora!». Los sicarios corrieron hacia la maleza. El hombre se giró hacia Soledad, su rostro retorcido en furia. Y Soledad corrió. Esta vez hacia el río. Se lanzó. El agua helada la golpeó como un puño, llenándole los pulmones, arrastrándola. Escuchó disparos, balas silbando, pero ya no importaba. Porque mientras la corriente la arrastraba río abajo, golpeándola contra rocas y troncos, sintió algo que no había sentido en años: libertad. No había elegido el dinero, no había elegido la facilidad. Había elegido ser alguien, alguien que importaba. Y mientras el río la arrastraba hacia lo desconocido, mientras sus pulmones ardían y sus manos buscaban algo a qué agarrarse, Soledad sonrió. Porque por primera vez en su vida había elegido. El río la tragó entera. Agua en la nariz, en la boca, en los pulmones. El mundo se volvió marrón y caos, arriba y abajo perdiendo todo significado. Soledad pataleaba, buscando aire, buscando luz, pero la corriente era un puño gigante que la apretaba y la arrastraba. Su hombro golpeó una roca, dolor blanco explotando en su visión, luego su rodilla, su espalda. Voy a morir. El pensamiento llegó con una calma extraña, casi como alivio. Pero entonces su mano rozó algo. Una raíz, gruesa, resbalosa, pero sólida. Se aferró con la desesperación de un animal moribundo. Sus dedos se cerraron. La corriente tiraba, tratando de arrancarla, pero no soltó. No iba a soltar. Sacó la cabeza del agua, tosió, vomitó agua marrón, respiró. El aire nunca había sabido tan dulce. Se arrastró hacia la orilla, cada músculo gritando. Colapsó en el barro, jadeando, mirando el dosel de árboles que giraba sobre ella.
El cielo visible entre las hojas era de un azul imposible. Estaba viva. No sabía cómo, pero estaba viva. Se quedó ahí durante minutos, horas. No podía saberlo. Solo respirando, sintiendo el dolor en cada centímetro de su cuerpo. Dolor que significaba que seguía aquí, que no había terminado. Finalmente se puso de pie, tambaleándose, mirando alrededor. El río la había arrastrado lejos, muy lejos. No reconocía este lugar. Los árboles eran más altos aquí, más antiguos. La selva más densa. No escuchaba voces, no escuchaba motores. Solo el canto eterno de la selva. Comenzó a caminar. No tenía idea hacia dónde, solo sabía que tenía que moverse, que detenerse era morir. Sus pies destrozados dejaban huellas de sangre en el barro. Cada paso era agonía, pero siguió, un pie delante del otro, respiración tras respiración. Shunka. El pensamiento llegó como un cuchillo en las costillas. La curandera, ¿seguía viva? ¿O el hombre de la cicatriz? No, no podía pensar en eso, no ahora. Siguió caminando. El sol estaba alto cuando escuchó las voces. Al principio pensó que eran los narcos. Su cuerpo se tensó, lista para correr de nuevo. Pero estas voces eran diferentes, más altas, hablaban en celtal, rápido y musical. Se arrastró hacia el sonido, emergió de entre los helechos hacia un claro. 3 mujeres, jóvenes, tal vez 20 años, llevaban cántaros de barro sobre las cabezas, caminando hacia un manantial. Cuando vieron a Soledad, se detuvieron. Sus ojos se agrandaron. Soledad sabía cómo debía verse, empapada, sangrando, más fantasma que mujer. «Por favor», susurró, su voz sonaba rota. «Por favor, necesito ayuda». Las mujeres se miraron entre sí. Luego, una de ellas, la más joven, con una trenza larga que le llegaba a la cintura, se acercó despacio. «¿Qué pasó?» «Hombres, con armas, están buscando». Soledad tragó saliva. «Mataron a alguien, o tal vez la mataron. No sé, yo me tiré al río». La joven miró a sus compañeras. Asintieron. «Ven, nuestra aldea está cerca, te llevaremos con el consejo». La aldea era más grande que la de Shunka, 20 chozas, tal vez más. Un templo pequeño de piedra en el centro, antiguo, cubierto de musgo. Perros, niños jugando, hombres reparando redes de pesca. Todo se detuvo cuando Soledad entró. La llevaron a la choza más grande. Dentro, 5 ancianos sentados en círculo, 4 hombres y una mujer, sus rostros como mapas de tiempo y sabiduría. La anciana, cabello blanco recogido en un moño, ojos negros y penetrantes, la estudió durante un largo momento. «Siéntate, hija». Soledad obedeció. Le dieron agua, tortillas, comió sin saber qué comía, solo sintiendo el vacío en su estómago llenándose. «Ahora habla», dijo la anciana, desde el principio. Así que Soledad habló. Les contó todo: Ricardo, la huida, el carro, la maleta, los billetes, la máscara de jade, Shunka, los narcos, el río. Cuando terminó, el silencio era denso. Uno de los ancianos, un hombre con cicatrices rituales en las mejillas, se inclinó hacia adelante. «La máscara que describes es la máscara del dios maíz. Fue robada de Palenque hace 3 semanas. Los periódicos hablaron de ello. 2 guardias muertos». Sus ojos se entrecerraron. «Vale más que todo lo que esta aldea producirá en 100 años. ¿Y la arrojaste a la selva?», preguntó otro anciano, incrédulo. «No sabía qué más hacer», susurró Soledad. «Si se la daba, me mataban. Si la destruía, me mataban.
Al menos así tiene una oportunidad de ser encontrada, de volver a donde pertenece. La anciana de cabello blanco sonrió. Fue una sonrisa triste pero orgullosa. Hiciste bien, niña, mejor de lo que muchos habrían hecho. Pero, Shunka, la voz de Soledad se quebró. Ella me ayudó, y yo la dejé. Ese hombre iba a... Shunka está viva. Soledad levantó la vista bruscamente. ¿Qué? La anciana dijo. Llegó aquí hace 2 horas, golpeada pero viva. Está descansando. Los narcos la dejaron ir después de que tú tiraste la máscara. Estaban demasiado ocupados buscándola para perder tiempo con una vieja. Hizo una pausa. Pero hay más. Shunka memorizó las placas de las camionetas, los rostros de los hombres. Y ya contactamos a las autoridades federales. Hay un operativo en camino. Soledad sintió como algo en su pecho se aflojaba. Shunka estaba viva, estaba viva. Puedo verla. Después. Primero necesitamos decidir qué hacer contigo. ¿Conmigo? El anciano de las cicatrices se aclaró la garganta. Los narcos te están buscando. Saben que viste sus rostros, que puedes identificarlos. No van a parar hasta encontrarte. ¿Entonces qué? ¿Me escondo el resto de mi vida? No. La anciana se puso de pie. Caminó hacia Soledad, colocando una mano sobre su hombro. Enfrentas, pero de la forma correcta. Mañana llegan los federales. Tú les hablas, les cuentas todo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde arrojaste la máscara? ¿Cómo son los hombres? Y nosotros te protegemos hasta que los arresten. ¿Y si no los arrestan? Entonces huyes de verdad. Te damos dinero para el camino, contactos en otras ciudades, una oportunidad real de empezar de nuevo. Apretó su hombro, pero al menos habrás hecho lo correcto. Y eso, niña, vale más que todo el oro del mundo. Soledad vio a Shunka esa tarde. La curandera estaba en una choza al borde de la aldea, acostada en un petate, su rostro hinchado y morado pero sus ojos aún brillantes. Cuando Soledad entró, Shunka sonrió. Sabía que sobrevivirías, dijo con voz ronca. Eres más fuerte de lo que crees. Soledad se arrodilló junto a ella. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Lo siento mucho. Yo debí... Shh. Shunka levantó una mano temblorosa, limpiando las lágrimas. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Elegiste proteger lo que importa. Y ahora, gracias a ti, esa máscara va a volver a casa. Pero, ¿el dinero? El dinero era veneno. Siempre lo fue. Shunka tosió, un sonido húmedo. Si lo hubieras tomado, habría comprado tu libertad, pero vendido tu alma. Y una vez que vendes tu alma, niña, no hay suficiente dinero en el mundo para comprarla de vuelta. Soledad asintió, sabía que tenía razón. Lo había sabido desde el principio. ¿Qué hago ahora? Ahora hablas con los federales, les dices la verdad, y dejas que la justicia haga su trabajo. Shunka sostuvo su mirada. No va a ser fácil. Tal vez tengas que testificar. Tal vez tengas que mudarte, cambiar de nombre, vivir con miedo durante un tiempo. Pero al menos vivirás como tú, no como una sombra, no como un fantasma. Tengo miedo. Bueno, Shunka sonrió. El miedo significa que estás viva y que lo que estás por hacer importa. Los federales llegaron al día siguiente. 3 camionetas blindadas, 20 agentes con chalecos antibalas y rifles, un comandante de rostro serio y bigote gris que se presentó como Capitán Méndez. Soledad les contó todo, cada detalle, las placas de las camionetas que Shunka memorizó, las caras que podía recordar, la ubicación exacta del carro, la dirección aproximada donde había arrojado la máscara. El capitán tomaba notas, no la juzgaba, no la culpaba. Hiciste lo correcto, dijo finalmente. Esa máscara es patrimonio nacional. Su recuperación es prioridad del gobierno, y tu testimonio va a ayudarnos a desmantelar esta célula de tráfico de piezas arqueológicas. Han estado operando durante años. ¿Y yo? Preguntó Soledad.
¿Qué pasa conmigo? Protección de testigos. Te reubicamos. Nueva identidad si es necesario. Hizo una pausa. No va a ser la vida que imaginaste, pero va a ser tuya. Esa tarde, los federales encontraron el carro. Encontraron el dinero, intacto. Los narcos nunca regresaron por él. Y después de 6 horas de búsqueda con perros y detectores de metales, encontraron la máscara. Estaba hundida en el barro, entre raíces de ceiba, pero completa, sin un rasguño. Cuando le mostraron las fotos a Soledad, lloró, porque por primera vez en su vida había protegido algo más grande que ella misma. 2 semanas después, Soledad estaba en un autobús con destino a Veracruz. Nueva identificación, nuevo nombre, Lucía Hernández, decía la credencial. 32 años, soltera, sin historia. Xunca se había despedido de ella la noche anterior, en la aldea, bajo un cielo lleno de estrellas. «¿Volveremos a vernos?», había preguntado Soledad. «Tal vez». Xunca había sonreído. «O tal vez no. Pero cada vez que mires al espejo y te guste la mujer que ves, estaré ahí. Porque yo ayudé a crear a esa mujer, y tú ayudaste a crearme a mí de nuevo». Se habían abrazado, largo, fuerte. Y ahora Soledad, Lucía, miraba por la ventana del autobús, viendo cómo la selva daba paso a campos de caña, a pueblos pequeños, a un mundo que no conocía, pero que ya no le daba miedo. Porque había aprendido algo en esa selva, que el dinero podía comprar libertad, pero solo la elección correcta podía comprar paz. Y que la mujer más fuerte no es la que sobrevive, es la que elige cómo sobrevivir. En su bolsillo llevaba un pequeño trozo de jade, un fragmento que se había desprendido de la máscara, que el capitán Méndez le había dado como recuerdo. «Para que no olvides», había dicho, «que a veces la cosa más valiosa que puedes hacer es dejar ir». Soledad, Lucía, lo apretó en su mano y sonrió, porque por primera vez en 33 años sabía quién era. No la esposa de Ricardo, no la mujer que huía, no la moradora de renta, sino alguien que había mirado a la tentación a los ojos y había elegido ser mejor. El autobús aceleró por la carretera y ella finalmente respiró. 3 años después, Veracruz olía a sal y a futuro. Lucía, porque ahora respondía a ese nombre sin dudarlo, sin mirar atrás, caminaba por el malecón mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México. El viento le movía el cabello, más corto ahora, con algunas canas que no se molestaba en teñir. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul, sandalias, un bolso de tela con su nombre bordado. Trabajaba en una librería del centro, Páginas y Café se llamaba. Un lugar pequeño que olía a papel viejo y chocolate caliente. El dueño, don Ernesto, era un hombre de 70 años que le había dado el trabajo sin hacer preguntas, sin pedir referencias. «Todos tenemos pasados», le había dicho simplemente. «Lo que importa es quién eres ahora». Y quién era ella ahora era diferente. No feliz exactamente. La felicidad era algo que había aprendido a no perseguir directamente. Era como un colibrí. Si tratabas de atraparlo, huía, pero si te quedabas quieta, haciendo lo correcto, a veces venía a posarse en tu hombro. Pero estaba en paz, y la paz, descubrió, era mejor que la felicidad. Valía más, duraba más. Los primeros meses habían sido los más difíciles. Veracruz era ruidosa, caótica, llena de gente. Después de la selva, después del silencio, cada ruido la hacía saltar. Cada desconocido que la miraba demasiado tiempo era una amenaza. Dormía con las luces encendidas, con una silla contra la puerta. El capitán Méndez la visitaba cada 2 semanas, siempre vestido de civil, siempre trayendo noticias. La célula de tráfico había sido desmantelada. 16 arrestos. El hombre de la cicatriz, se llamaba Joaquín Reyes, apodado El Chueco, estaba en prisión federal, cadena perpetua, nunca volvería a salir. La máscara del dios maíz había sido restaurada. Estaba de vuelta en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, en una vitrina especial,
con luces que hacían brillar el jade como si estuviera vivo. «Deberías ir a verla algún día», le había dicho Méndez. «Es tu derecho». Pero Lucía nunca fue. No necesitaba verla, la llevaba grabada en la memoria, en el alma. Y había algo más, algo que Méndez le contó en su última visita, hace 6 meses. Ricardo estaba vivo. Vivía en Tijuana, trabajando en una maquiladora. Había dejado los palenques, se había casado de nuevo, tenía una hija. «¿Quieres que te ponga en contacto con él?», había preguntado Méndez. Lucía lo había pensado durante mucho tiempo. Toda una noche, sentada en su pequeño departamento de un cuarto, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Y finalmente había dicho, no. Porque no había nada que decir. Ese matrimonio, esa mujer, esa vida, todo había muerto en la selva. Y lo que había nacido de esas cenizas no necesitaba el pasado, solo necesitaba seguir adelante. Lucía se detuvo frente a un puesto de raspados. El vendedor, un joven de unos 20 años con una sonrisa ancha, la saludó. «Doña Lucy, ¿lo de siempre?» «Lo de siempre, Toño. Tamarindo con chamoy». Le entregó el vaso de unicel, el hielo raspado brillando rojo bajo la luz del atardecer. Lucía le pagó, agregando una propina generosa. «Gracias, doña, que tenga linda noche». «Igualmente». Siguió caminando, saboreando el frío, dulce y picante en su lengua. Eran las pequeñas cosas, había aprendido. Un raspado, el olor del café en la mañana, el peso de un libro nuevo en las manos, la risa de los niños jugando en la plaza. Pequeñas cosas que construían una vida. Y su vida, ahora, era pequeña, pero era suya. En la librería había conocido gente, no amigos todavía. La amistad requería confianza y la confianza requería tiempo, pero conexiones, rostros familiares, conversaciones. Había una mujer, Teresa, que venía cada miércoles a comprar novelas románticas. Siempre preguntaba por recomendaciones, siempre compartía un poco de su vida, sus hijos, su esposo, sus problemas. Había un estudiante universitario, Omar, que pasaba horas en la librería estudiando para sus exámenes de medicina. A veces, cuando cerraban, Lucía le preparaba café y se quedaban hablando de libros, de sueños, de lo difícil que era creer en un futuro mejor. «Pero hay que intentarlo, ¿no?», le había dicho Omar una noche. «Aunque duela, aunque sea difícil, hay que intentar ser mejores que nuestras circunstancias». Lucía había sonreído, porque ese muchacho de 22 años entendía algo que a ella le había tomado 33 años aprender. A veces, en las noches, cuando no podía dormir, pensaba en Shunka. No habían vuelto a verse, no podían. Era parte del acuerdo de protección de testigos. Contacto cero con cualquier persona del pasado. Pero Lucía sabía que la curandera estaba bien. Méndez se lo había confirmado. Shunka seguía en su comunidad, seguía curando, seguía protegiendo. Y en los momentos más oscuros, cuando la vida la visitaba como un fantasma frío, Lucía recordaba sus palabras. «El dinero habría comprado tu libertad, pero vendido tu alma. Y una vez que vendes tu alma, no hay suficiente dinero en el mundo para comprarla de vuelta». Había tenido razón, siempre había tenido razón, porque Lucía vivía en un departamento de un cuarto. Ganaba el salario mínimo, comía frijoles y arroz la mayoría de los días. No tenía carro, no tenía joyas, no tenía nada de lo que el dinero podría haber comprado. Pero tenía algo más valioso. Tenía dignidad, tenía paz. Y cuando se miraba al espejo cada mañana, le gustaba la mujer que veía. Eso no tenía precio. El malecón se iba llenando de parejas y familias disfrutando la tarde. Lucía encontró una banca vacía frente al mar y se sentó. El raspado se derretía lentamente en sus manos. Las olas rompían contra el muro de piedra, un ritmo eterno que la calmaba. Metió la mano en su bolso, sacó el fragmento de jade. Pequeño, del tamaño de una moneda, pero pesado. Siempre lo llevaba consigo, su amuleto, su recordatorio. Lo sostuvo contra la luz del atardecer. Brillaba verde oscuro, casi negro en algunos ángulos, hermoso, antiguo, y pensó en la mujer que había sido.
la que había huido de San Cristóbal con nada más que miedo y desesperación, la que había encontrado una fortuna y casi la tomó, la que había estado a un segundo de elegir el camino fácil. Esa mujer estaba muerta, y en su lugar había nacido esta, Lucía, una mujer que trabajaba honestamente, que dormía sin pesadillas, que no le debía nada a nadie excepto a sí misma. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz baja, mirando el mar. Y el mar, en su sabiduría infinita, no respondió. Porque esa era una pregunta que solo ella podía contestar. Y la respuesta, sabía, estaba en cada día que elegía levantarse, en cada libro que vendía, en cada sonrisa que regalaba, en cada noche que cerraba los ojos sin sentir el peso del mundo sobre su pecho. Sí, había valido la pena. No era la vida que había soñado de niña, no era la vida que Hollywood prometía. No había final feliz con beso bajo la lluvia y música de violines, pero era real, era honesta, era suya. Y eso, al final, era lo único que importaba. Mientras el sol terminaba de hundirse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, Lucía pensó en todas las mujeres que en este momento estaban donde ella había estado, atrapadas, desesperadas, enfrentando elecciones imposibles. Mujeres que tenían frente a ellas la tentación de tomar el camino fácil, de mancharse las manos con dinero sucio, de vender un poco de su alma a cambio de supervivencia. Y quiso decirles algo, gritar a través del tiempo y la distancia. Es posible elegir la dignidad sobre la desesperación. Es posible construir una vida sobre la verdad en lugar de la mentira. No es fácil, Dios sabe que no es fácil. Va a doler, vas a tener hambre, vas a tener miedo. Va a haber noches en las que te preguntes si no hubiera sido mejor tomar el dinero y correr. Pero hay algo que el dinero sucio nunca te va a dar, algo que ninguna cantidad de billetes puede comprar. La capacidad de mirarte al espejo, de cerrar los ojos sin ver fantasmas, de despertar sin cargar cadenas invisibles. Eso, hermana, no tiene precio. Y si yo pude hacerlo, yo, que no era nadie, que no tenía nada, que estaba más muerta que viva, tú también puedes. Solo tienes que elegir, una sola vez. Elegir ser mejor que tus circunstancias. Lucía terminó el raspado. Tiró el vaso en el basurero más cercano. Guardó el fragmento de jade de vuelta en su bolso. Se puso de pie. Y mientras caminaba de regreso a su departamento, entre las luces de Veracruz que se encendían una a una como estrellas terrestres, sintió algo que rara vez permitía sentir. Orgullo. No el orgullo arrogante, no el ego inflado, sino el orgullo simple y puro de saber que había enfrentado lo peor de sí misma, lo peor del mundo, y había elegido ser mejor. Había elegido ser humana. Y en un mundo que constantemente te empuja a ser menos, a sobrevivir a cualquier costo, a traicionar tus valores por conveniencia, eso era un acto revolucionario. Eso era heroísmo verdadero. No el de las películas, no el de los cómics, sino el heroísmo de levantarse cada día y seguir eligiendo la luz, aunque la oscuridad sea más fácil. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre el Golfo de México, mientras el viento salado le acariciaba el rostro, Lucía, la mujer que una vez fue Soledad, sonrió. Porque al final no había salvado la máscara del dios maíz, se había salvado a sí misma. Y esa, descubrió, era la única redención que realmente importaba. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay una elección, que nunca es demasiado tarde para elegir quién quieres ser. Y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan nuestra humanidad, esa chispa que nadie puede quitarnos mientras sigamos eligiendo protegerla.